días, familia. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Tengo la oportunidad de darles la bienvenida y quiero agradecer a Dios por la vida de todos ustedes y agradecerle a Dios por la vida de nuestro pastor Miguel Bardales y la de toda su familia. Ustedes son nuestra familia de fe y nos alegramos de ver que se conecten a nuestras transmisiones en redes sociales, a través de Facebook, YouTube, o si nos están viendo a través del canal UCI, también les enviamos un gran saludo y un abrazo fraterno. Esta mañana estamos aquí para tener un encuentro bíblico, así que tengan su Biblia a la mano porque vamos a estudiar la palabra de Dios, palabra que nos da guía, sabiduría, nos permite encontrar nuestro propósito, saber las tareas que tenemos como cristianos y mucho más. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así que les voy avisando para que tengan su mesa lista para celebrar la Santa Cena. Y también vamos a empezar esta mañana adorando a Dios, cantando y levantando nuestra voz para darle gracias. Amén. Así que vamos a adorar, hermanos. Recuerdo que estaba perdida, sin poder encontrar una respuesta a mi existir, separada por pecado, una gran brecha entre los dos. Pero desde el otro abismo, tu mirada estuvo en mí. Y tú abriste un camino entre los dos, dejando tu trono para acercarte a mí. Y ahí en la cruz mis deudas Él pagó. Rompiste mis cadenas y por primera vez tuve fe. Sacaste de tinieblas a tu gloriosa
Me sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Buenos días, familia. Una alegría volver a encontrarnos este domingo para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Una semana después de las elecciones, una semana en la que hemos descubierto que nuestro país está dividido, pero en la que también han seguido sucediendo una serie de cosas, como por ejemplo, hoy quiero contarles que el miércoles pasado puse el hombro para la primera dosis de la vacuna y tengo que reconocer que la atención fue magnífica. Entramos con el auto, con Marta, nos pidieron nuestros datos, nos pusieron el brazalete y después de unos 15 minutos ya estábamos vacunados y a descansar. Así que por ese lado las cosas van bien. Por donde las cosas no van bien es por la incertidumbre en la que vivimos. Y es que las elecciones han terminado, pero los problemas continúan. Y parece que van a continuar en los siguientes días. Y estuve pensando en todo esto durante la semana que estamos viviendo y me di cuenta que en una situación como esta, los cristianos necesitamos entender quiénes somos, preguntarnos para qué estamos aquí y tratar de descubrir cómo cumplir el propósito de nuestras vidas. Estas probablemente son las 3 preguntas fundamentales que todo el que se llame cristiano debería de responderlas con absoluta claridad. Así que quiero dedicar la enseñanza del día de hoy a buscar, a precisar la respuesta a cada una de estas interrogantes. Y a propósito de estas 3 preguntas, tengo que decirles que el apóstol Pablo, elaboró una respuesta hermosa y profunda. Y en el versículo que vamos a leer, allí tendremos nuestro punto de inicio para la reflexión de esta mañana. Así que vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si te das cuenta, esta frase responde las 3 preguntas. ¿Quiénes somos? Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y si preguntamos, ¿para qué estamos aquí? Pablo dice, estamos aquí para realizar buenas obras. Y si preguntamos cómo cumplimos este propósito de la vida, Pablo dice que la única manera de hacerlo es poniendo en práctica. Así que aquí hay 3 palabras que son los 3 puntos de la enseñanza de hoy. ¿Qué significa ser hechura de Dios? ¿Cómo se tiene que entender este asunto de que estamos aquí para buenas obras y qué significa poner en práctica? Comencemos con el primer punto. Somos hechura suya. Ahora, quiero que pienses en esta palabra, hechura, porque es muy interesante. Porque nosotros leemos hechura, pero en griego la palabra es poiema, de donde viene nuestra palabra en español, poema. Hechura, poiema, poema. ¿Qué cosa significa eso? Que a través de Jesús, tú, yo, todos los que somos cristianos, somos el poema de Dios. Déjame decírtelo de forma directa. Tú eres el poema de Dios. Ahora, esa es una expresión preciosa, sobre todo porque tenemos en nuestra cabeza
el significado de poema en la actualidad. Si vamos al diccionario, poema es una composición literaria escrita en verso. Ahora, pero en la época de Pablo, el significado era un poco diferente. Si viajamos imaginariamente a la época de Pablo y le preguntamos al diccionario de esa época qué cosa significaba poema, entonces encontraremos esta respuesta: una obra acabada con arte y destreza. No estaba restringido a la composición literaria, no. Un poema, en la época de Pablo, era una obra acabada con arte y con destreza. Entonces un poema podía ser una historia, un verso, una escultura, un tallado, una pintura, una vasija de cerámica. ¿Me van entendiendo? Poema. El poema, era hecho por un poietes, en español, un poeta. Y en esa época, el poeta era principalmente un artesano hábil, perfeccionista, que creaba una obra de arte. A partir de esta descripción, a mí me parece fascinante que la Biblia nos presente a Dios como un artesano, básicamente como un alfarero, mientras que afirma que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Fíjate lo que dice Isaías 64:8. Señor, dice el profeta, tú eres nuestro Padre. Ahora, nota lo que sigue. Nosotros somos el barro. Fíjate esta afirmación. Tú, nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Cuando la Biblia dice que tú eres el poema de Dios, está diciendo que Dios te hizo, que Dios formó tu cuerpo, que Dios sopló aliento de vida, que Dios te dio tu personalidad. Pero también está diciendo que cuando el pecado nos destruyó, Dios nos rehizo, volvió a trabajar en nuestras vidas para darnos forma y darnos propósito. ¡Qué preciosa declaración! Tú eres el poema de Dios. A propósito de poema, tengo que recordarles el día de hoy que Aristóteles, este famoso filósofo griego, dijo que el conocimiento puede dividirse en tres categorías. El conocimiento como teoría, todo lo que eres capaz de conocer, de saber. El conocimiento como praxis, todo lo que eres capaz de resolver, los problemas que puedes arreglar. Y el conocimiento como poiesis, en español como poesía, todo lo que eres capaz de crear. Y los poetas, para crear sus obras literarias, necesitan de inspiración, necesitan de belleza, necesitan de contenido. Pero Dios, para ser el poeta del universo, necesitó, para utilizar ese verbo de forma gráfica, necesitó de Jesucristo, de su obra en la cruz, de la entrega de su cuerpo, el derramamiento de su sangre y la resurrección venciendo la muerte, porque a través de la obra de Jesús Dios nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió, nos redimió, nos adoptó, nos justificó, nos santificó. Por eso, en el texto que estamos estudiando, se precisa con toda claridad: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que somos hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Ahora me vas a decir, ¿pero para qué? ¿Pero cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué somos hechura de Dios?
¿Por qué Dios se tomó tremendo trabajo? Esa es una pregunta importante, una pregunta a la que tendré que responder con las palabras del apóstol Juan. Porque el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora nota esta declaración: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, quiero que mires este versículo, porque aquí, no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, sino porque hemos sido hechos por la mano de Dios, aquí se dice con claridad que estamos llamados para ser, 2 puntos, reyes y sacerdotes. Ahora, quiero que vuelvas al comienzo. Pablo dice: somos hechura suya. O sea, Dios puso su mano sobre nuestras vidas, nos moldeó, rectificó lo que estaba mal. A través de Jesucristo nos declaró sus hijos. Dios puso su mano en nuestras vidas y nos convirtió de lo que éramos en un poema de Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia: para ser reyes y sacerdotes. O como está escrito en la profecía de Isaías: para ser cabeza y no cola. Así que cuando te preguntes ¿quién soy como cristiano?, la respuesta es clara: eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, para ser rey o para ser sacerdote. ¿Lo entendiste? Ahora, para ser rey, para ser sacerdote, hay una condición. Y eso nos lleva al segundo punto de la enseñanza. Para ser reyes y sacerdotes, hay que entender que estamos aquí para realizar buenas obras. Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza. Estamos aquí para realizar buenas obras. Ahora, quiero que te enfoques en la expresión buenas obras. Ergon agapos en el griego. Pablo especifica que debemos de hacer buenas obras. Y lo hace con extremo énfasis, porque antes de conocer a Jesús no éramos capaces de hacerlas. Estábamos obligados, sujetados, esclavizados por nuestra naturaleza solamente a hacer malas obras. Quiero que te des cuenta del cambio. Ahora en Cristo, Dios espera que hagamos buenas obras, porque antes de conocer a Cristo solo podíamos hacer malas obras. Eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 1, 21 y 22. Leo: en otro tiempo, cuando no eras cristiano convertido, en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Haciendo qué? Haciendo malas obras. Pero ahora nos ha reconciliado en su cuerpo por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha. ¿Te das cuenta? Antes de conocer a Cristo, solo podías hacer malas obras. Perdón, Pastor Miguel, no le voy a tolerar esa acusación. Me parece que usted está diciéndome que yo era una persona inmoral antes de conocer a Cristo. No estoy diciendo eso. La expresión malas obras no tiene que ver con el carácter moral de cómo vivías. De repente eras una buenísima persona. No. Tiene que ver con la dirección
hacia donde iba tu vida. ¿Qué cosa significa hacer malas obras? En términos prácticos, significa que en vez de ir detrás de las huellas de Cristo, en vez de ir detrás de obedecer y seguir los mandamientos de Dios, vas detrás de tus ideas, de tus criterios, de tus pensamientos, discúlpame la expresión, de tus caprichos. La mayoría de personas en el siglo XXI vive, corre, camina detrás de sus ideas, detrás de sus deseos, detrás de sus pensamientos, detrás de sus caprichos. Y lo hace porque le parece bien, o como alguna vez escribió Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y de la misma manera, la mala obra que encontramos aquí no se refiere a lo moral, sino a cuál es la dirección de tu vida. Por eso, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, escribe, toma nota por favor, en ese tiempo, nuevamente, hablando de la época en la que no conocíamos a Cristo, en ese tiempo, también todos nosotros, nos incluye a todos, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. ¿Se entendió? Ahí está lo que estoy afirmando. Las malas obras no tienen que ver con lo moral, tienen que ver con qué dirección está siguiendo tu vida. Si vas detrás de tus ideas, criterios, deseos, pensamientos, caprichos, discúlpame, tú podrás considerar que eres todo lo bueno que crees, pero a los ojos de Dios, esas son malas obras. ¿Ok? Entonces la pregunta se cae de madura. Entonces, ¿qué significa realizar buenas obras? ¿Se refiere a hacer obras de caridad? ¿Se refiere a darle ayuda a los necesitados? ¿A defender a los débiles? ¿Qué significa hacer el bien? ¿Qué significa hacer buenas obras? Esa es una pregunta que se puede analizar desde varias perspectivas. Pero cuando Pablo le escribió a Timoteo su primera carta, casi al final de la carta, el apóstol responde esta pregunta. ¿Qué significa hacer buenas obras? Pablo responde, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ahora, mira esta frase. Tenemos que ser dadivosos, generosos, tenemos que ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ricos en buenas obras. 3 cualidades que cuando las tratamos de comprender y reducir a una expresión más contemporánea, nos lleva a 2 conclusiones. Toma nota, por favor. ¿Qué significa hacer buenas obras? Número 1, significa dejar de ser egoísta. Y número 2, ¿qué significa buenas obras? Significa vivir para los demás. Qué interesante. Hacer buenas obras. No es tanto lo que ayudas, lo que das, sino dejar de ser egoísta. ¿Qué significa hacer buenas obras? Significa cambiar la dirección de tu vida, vivir para los demás. Eso es otra cosa.
vivir para los demás, vivir para servir a los demás, vivir para que los otros estén bien, vivir para hacer buenas obras. Es la única manera, de acuerdo a Santiago 1:22, es la única manera en que la fe se perfecciona. Cuando yo vivo para los demás, cuando yo vivo para hacer el bien en los demás, mi fe se robustece, mi fe crece, mi fe se hace firme. Cuando vivo para los demás, entonces vivir para los demás es el arma secreta para realizar proezas. ¡Wow! El arma secreta para realizar proezas. El rey David, que se convirtió en rey cuando venció al gigante Goliat. El rey David, que enfrentó 1000 batallas en posiciones de desventaja y salió vencedor. El rey David, un hombre acostumbrado a realizar proezas. David tenía claro el secreto, porque cuando escribió en el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando David escribió esta declaración, lo que estaba diciendo es: yo he descubierto que cuando vivo para hacer el bien de los demás, mi fe se robustece de tal manera que al monte le puedo decir: monte, muévete y échate allá, y eso suceda. Cuando vivo para servir a los demás, me siento capaz de realizar proezas. ¿Te gustaría vivir de triunfo en triunfo? ¿Te gustaría saltar de gloria en gloria? ¿Quisieras tener en el currículum de tu vida una proeza tras otra proeza? Para realizar las proezas que todos queremos alcanzar, hay que vivir para servir a los demás. Por eso Jesucristo nuestro Señor dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero volver a leer este pasaje. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La razón por la que Jesucristo hizo tremenda declaración es porque hay una enorme energía lista a desatarse cuando tú aprendes a vivir para los demás. Hay más honor y más victoria en el servicio que en el ser servido. Es una lógica que contradice la lógica del mundo, porque en el mundo lo que se busca es que los otros te sirvan, pero en la lógica de Dios lo que buscamos es vivir para servir a los demás, porque ese es el camino a las proezas. Así que déjame preguntarte, por favor, ¿vives para servir a los demás? ¿Vives para servir a los demás? Muchos vivimos para nosotros mismos. Muchos, sin darnos cuenta, vivimos egoístamente. Y estamos tan acostumbrados a vivir así, que aun cuando intentamos ayudar a alguien, la motivación es sentirnos bien, sentirnos mejor que los demás. Entonces, para aprender a vivir para otras personas, Pablo dice que la única manera de hacerlo es poniéndolo en práctica, practicándolo. ¿Quién eres tú
Tú eres hechura de Dios. ¿Para qué estás aquí? Para vivir para los demás. ¿Cómo aprendes a vivir para los demás? Pablo dice, practicándolo, practicándolo, practicándolo. ¿Me entiendes? Vamos a ir un poco despacio, porque quiero recordarles que todo este estudio comenzó con la versión internacional de Efesios 2:10. La NBI, Nueva Versión Internacional, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ese fue el texto inicial. Este mismo texto, en la Reina Valera, tiene una pequeña diferencia. Por favor, trata de encontrarla. En la Reina Valera leemos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunos de ustedes han jugado ese juego de imágenes, ¿no? Te ponen dos imágenes aparentemente iguales y te dicen, encuentra las 6 diferencias, ¿no? Y tú tienes que marcar con el lapicero dónde están las diferencias. Ok, aquí hay 2 versículos. Los 2 son Efesios 2:10. Uno está en la Nueva Versión Internacional, el otro está en la Reina Valera. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 versiones? Son casi idénticas. La única diferencia está al final, porque en una dice que hay que poner en práctica y en la otra dice que hay que andar en ellas. Hay que poner en práctica, hay que andar en ellas. ¿Cómo se concuerda estas 2 expresiones? Bueno, la razón para esta diferencia está en el verbo que Pablo usó, porque allí donde dice poner en práctica, allí donde dice andar en ellas, está el verbo peripateo. Peripateo, un verbo griego que era muy común en la época de Pablo, tenía 2 significados básicos. Primer significado, andar al aire libre. Peripateo, andar al aire libre. Entonces la Reina Valera dice, para que andemos en ellas. Pero, segundo significado, la NBI, segundo significado de peripateo, tener una conducta transparente. Ahora, quiero que pienses, andar al aire libre para que todos te vean, tener una conducta transparente para que todos te vean. ¿Qué cosa significa poner en práctica las buenas obras que Dios ha preparado de antemano? Significa que las personas que te rodean tienen que ver la mano de Dios en cómo te comportas, cómo vives, cómo te conduces aquí, ahora, en la circunstancia que estamos viviendo. No es que tu relación con Dios se reduce solo al ámbito de lo privado. No. Tu relación con Dios tiene que ser pública. La gente que te rodea tiene que mirar la mano de Dios obrando en tu vida. ¿Y cómo se manifiesta la mano de Dios? No es con los milagros, no es con las señales, no es con los prodigios, es con la forma como vives, con la forma como te conduces aquí, ahora, en esta circunstancia. ¿Lo entendiste? Te pregunto, ¿tú eres el poema de Dios? No es, sí, yo soy, no. Tienes que demostrarlo con tu forma de vivir. Eso es lo importante. Tienes que demostrarlo con la forma como vives. Y la forma como vives puede caer en 2 categorías. Puedes vivir como hijo de Dios. Ojalá que sea así. O puedes andar como hombres
que no conocen a Dios. Todos tenemos solo estas dos opciones. Puedes vivir como un hijo de Dios o puedes andar como un hombre que no conoce a Dios. Ahora, mira estas dos clasificaciones, porque los primeros, los que están tratando de agradar a Dios, no son perfectos. No son perfectos. Los que andan como hijos de Dios no son perfectos, pero hacen su mayor esfuerzo para agradar a Dios en todo momento. Mira los segundos, los que viven como si no conocieran a Dios. No, los segundos no reniegan de Dios, no reniegan de Dios, no maldicen a Dios, no le dan la espalda a Dios. Sencillamente viven para tratar de que sus deseos se cumplan, porque son egoístas. Los hijos de Dios son cristocéntricos. Los hijos del mundo son egocéntricos. Entonces, los hijos de Dios viven como si fueran siervos. Los hijos del mundo viven creyendo que son estrellas. ¿Siervos o estrellas? ¿Qué eres tú? ¿Un siervo o una estrella? ¿Cómo vives? ¿Como un hijo de Dios o como alguien que no conoce a Dios? Pastor, no sabría qué responderle. Ok, yo voy a ayudarte a responder, porque lo que quiero hacer ahora es mostrarte las características de una persona que no conoce a Dios. Puede decir que lo conoce, pero en su vida no lo conoce. Una persona que no conoce a Dios tiene 4 características básicas. La primera, tiene una vida desordenada. Ahora, ¿qué significa eso? Que no tiene prioridades. Un día Dios está primero, al día siguiente Él está primero. Un día Él está primero y al día siguiente su trabajo está primero. Un día Dios está nuevamente primero y al día siguiente su diversión está primero. O sea, sus prioridades son inestables. Y porque sus prioridades son inestables, tiene una vida desordenada. Número 2. Una persona que no conoce a Dios busca vanidades. Vanidades busca lo que se deshace, lo que no dura, lo que puede parecer oro, pero sencillamente es oropel. Le da valor a lo que no vale. Una persona que no conoce a Dios vive a tientas, tratando de adivinar cuál es la alternativa que tiene que tomar en la vida, porque en realidad está en una profunda oscuridad. Una persona que no conoce a Dios se distrae con la moda del momento, se distrae con la corriente de pensamiento que se impone, se distrae, va de aquí para allá sin saber cuál es el norte de su vida. Una persona que no conoce a Dios tiene una vida desordenada. Una persona que no conoce a Dios busca vanidades, vive a tientas, se distrae. ¿Eres así? ¿Eres así? Quiero que pienses en estas características mientras utilizo los minutos que me quedan en mostrarte cuáles son las características de uno que conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios. Su primera característica: sigue las pisadas del Maestro. No importa que sean difíciles. No importa que esas pisadas vayan por el camino angosto. No importa que esas pisadas suban cuestas interminables. Siempre, siempre, el propósito de su vida es seguir las pisadas del Maestro. Y en tanto que sigue las pisadas del Maestro y que va por ese camino angosto y pedregoso, muchas veces cae, muchas veces se equivoca, muchas veces retrocede. Pero si cae, si se equivoca, si retrocede, se levanta y vuelve al camino correcto. Es decir, es perseverante. No abandona el camino de Dios echándole la culpa a fulano o a sutano. No, pase lo que pase. Una persona que conoce a Dios se va a levantar y va a volver a seguir el camino correcto. Una persona que conoce a Dios hace
todo en el nombre del Señor. Sea grande, sea chico, sea importante, sea nimio, lo hace todo en el nombre del Señor. Una persona que conoce a Dios camina bajo la guía del Espíritu Santo. No se va por donde se le ocurre. Siempre se detiene para meditar, reflexionar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Ahora, mira lo que he hecho. Te he presentado las características de una persona que no conoce a Dios y te he mostrado las características de una persona que conoce a Dios. ¿Cuál de estas dos listas te describe? Pastor Miguel, tengo una de aquí y tengo una de allá. Tengo casi todas aquí y tengo una y dos aquí. Déjame decirte que al buscar cuál de estas listas describe tu vida, tal vez sea necesario reconocer que Dios no está tan presente en tu vida como lo creías. Tal vez sea necesario admitir que tú crees en Dios con tu cabeza, pero con tu forma de vivir, con tu manera de conducirte, contradices lo que dices creer. Si tienes la sinceridad para aceptarlo, entonces debes tener la sinceridad para reconocer que es el tiempo de corregir el rumbo de tu vida. Y la única forma de hacerlo es poniendo tu vida bajo el control de Dios. Yo quiero terminar esta mañana preguntándote, ¿quieres que Dios gobierne tu vida? ¿Qué significa eso? Darle a Dios el control de tus actos. No ser tú quien decide a dónde ir, qué hacer, qué pensar, sino convertirte en un siervo de Dios para decirle, guíame, dirígeme, contrólame. Entregar tu vida. Entregar tu vida es el paso para convertirte en el poema de Dios. Porque Dios tomará tu vida como si fuese un poco de barro y te dará forma hasta que llegues a ser semejante a Cristo. ¿Quieres entregar tu vida a Dios? Si quieres hacerlo, yo quiero que me acompañes en esta oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, qué preciosa expresión. Tus hijos son tus poemas. Yo quiero ser un poema. Quiero que pongas tu mano en mi vida y me moldees, y me cambies, me transformes para llegar a ser semejante a Jesucristo. Por eso, el día de hoy, te entrego mi vida. Te la entrego completamente. Te reconozco como mi Señor y me reconozco a mí como tu siervo. Tómame y guíame por el resto de mis días. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién eres? Hechura de Dios. ¿Para qué estás aquí? Para hacer buenas obras. ¿Cómo? Poniéndolas en práctica. ¿Y cómo las pongo en práctica? Poniendo tu vida en las manos de Dios. Esta es la lección del día de hoy. Yo he terminado, ahora viene la Santa Cena, pero durante todo este tiempo reflexiona, medita. Y si tienes una pregunta, un motivo de oración o quieres compartirnos la decisión que has tomado, no dudes en escribirnos. Nosotros somos tu familia espiritual. Dios te bendiga. Buenos días. Nuestro Señor Jesús dejó dos ordenanzas que su iglesia debe practicar: el bautismo y la Santa Cena. Cada primer domingo de mes, nuestra iglesia celebra la Santa Cena. En ella compartimos el pan y el vino, siguiendo las pautas que Jesucristo nos dejó.
porque la Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan, dio las gracias, lo repartió entre sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Hagámoslo así, hermanos. Luego, cuando terminaron de cenar, la Biblia dice que Jesús tomó la copa, dio las gracias, se la dio a sus discípulos y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis de ella en memoria de mí. Así que, cuando tomamos el vino, recordamos que simboliza la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros, pero también recordamos la promesa que nos hizo: no volver a beber del jugo de la vid hasta encontrarse con nosotros en el reino de su Padre, con la esperanza en su segunda venida, con la certeza de que su sangre nos limpia de pecados y nos cura de enfermedades. Bebamos la copa recordando el sacrificio de Jesús. Hagámoslo, hermanos. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia
Hola niños, hola niños. Están invitados para ver La Pequeña Ibe a las 11 de la mañana en Facebook, en el celular y también por Facebook. Bye. Hermanos, te invitamos a compartir con nosotros tus pedidos de oración por orar juntos. Sí, hermano. Todos tenemos un motivo por qué orar, ya sea por trabajo, por salud, por COVID, por protección familiar, entre otros. Anímate, oremos juntos. De la mano del Señor somos más que vencedores. Jesús nos anima a orar y nos dice que si nos ponemos de acuerdo para ello, esas oraciones serán más poderosas. Por eso nació el tiempo de oración los días miércoles. A las 8 de la noche por Facebook Live. Están todos invitados, los esperamos. En esta oportunidad quiero invitarles a nuestra oración matutina los días martes, jueves y sábados a partir de las 6:30 de la mañana. Salmo 116, 2 nos dice: por cuanto Él inclinó a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Hola, mi nombre es Geraldine y estoy a cargo del grupo de adolescentes, así que si tú estás entre los 13 y 16 años, te invitamos a ser parte de nosotros. Las chicas nos reunimos los martes y los chicos los días miércoles. Si quieres tener más información, no dudes en escribirnos. ¡Nos vemos! También pueden encontrarnos en nuestro sitio web www.ibelamolina.com. Ahí encontrarán información sobre nuestra iglesia, nuestros horarios y demás. Y los devocionales diarios de nuestra amada pastora Martita, que son de gran bendición. Oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Y en este momento venimos a traer delante de ti con mucha gratitud. Y en esta mañana hemos aprendido a dar las cosas con el corazón. Así que recibe, Señor, porque te damos lo que te corresponde con nuestro corazón, con nuestra adoración. Como dice tu palabra, Señor, lo que recibimos de tu mano, te damos. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Familia, ya casi llegamos al final de nuestro programa Encuentro Bíblico. La palabra que hemos recibido hoy es de mucha enseñanza y bendición para nosotros, así que hay que animarnos a compartirla con nuestros amigos y familiares para ser de bendición para muchas más personas. Somos muy felices y nos alegra mucho cuando ustedes participan en todos nuestros programas, así que los esperamos en nuestros servicios de oración y más. Y no se olviden este jueves a las 5 de la tarde a conectarse a La Biblia Responde, un programa que también tenemos la oportunidad de tener aquí en el canal UCI, dirigido y conducido por el pastor Miguel Bardal. Es muy interesante, no se lo pueden perder. Y recuerden que los videos quedan grabados en nuestro Facebook. También lo pueden ver desde ahí, claro que sí. Y los niños pueden ver La Pequeña Ibe ahora a las 11 de la mañana, que se conecten al Facebook y al YouTube, porque ahí aprenderán nuevas historias de la Biblia. Los esperamos el próximo domingo aquí en Encuentro Bíblico a las 10 de la mañana y que tengan una bendecida semana. ¡Adiós!